Buenos días muchachos. La clase del día de hoy vamos a retomar nuevamente el tema de la filosofía antigua y sus orígenes en la antigua Grecia, así como cuáles fueron sus principales postulados respecto al pensamiento que se consolidó durante ese momento. Entonces debemos de recordar que la filosofía nació en la antigua Grecia, las principales ciudades o polis que conformaron esta antigua civilización. ¿Y porque en Grecia? Pues Grecia fue una cultura que estuvo en el intermedio comercial y cultural con los pueblos de Oriente. Y eso generó que sus habitantes tuvieran un flujo continuo de saberes y de conocimientos que sobre todo provenían de Oriente Medio, incluso la India. Y esto enriqueció con sus formas particulares de economía y cultura aquellos saberes que se venían gestando por parte de los griegos. En un principio se va a buscar la superación del mito como explicación de la realidad, y con el surgimiento de la filosofía esa realidad va a ser explicada a través de lo que es el logos, y ese logos que hasta la actualidad se consolida como la forma de comprender nuestro entorno, pues tiene unas características, y la principal de ellas es que es un saber racional, es un saber que es sistematizado y que tiene unos principios o leyes universales que van a ser necesarios para construir el conocimiento. Es en esta medida que la ciencia va a combatir ese saber mitológico o imaginativo que los primeros hombres o escritores sobre todo desarrollaron en torno a la explicación de su mundo. El mito, por el contrario, va a tener una característica, y es que va a ser una narración sobrenatural de cómo funcionan las cosas en este terreno. Entonces los primeros filósofos, más que elaborar una reflexión sobre qué es el hombre, van a elaborar una reflexión en torno a la naturaleza y cómo esta naturaleza se originó en un principio, y asimismo el cosmos, de donde surgió ese universo que tanto curiosidad le generaba a estos primeros filósofos. Entonces se puede confirmar que estos primeros filósofos van a tener un corte materialista que va a definir todo su trabajo, el cual se va a distinguir de la segunda etapa de la filosofía antigua o antropológica. Entonces esta filosofía antigua se va a dividir en cuatro periodos fundamentales. Los dos que vamos a observar en este video, el primero de ellos es el periodo cosmológico o la filosofía de la naturaleza, que va a ser a cargo de los presocráticos, los primeros hombres apasionados e interesados por comprender el origen del cosmos y su entorno natural. El segundo periodo va a ser una filosofía centrada en el ser humano, y es por ello que va a tener la denominación de periodo antropológico. Se van a separar estas ideas en torno a la naturaleza para centrarse sobre todo en el ser humano. Y este periodo se origina a partir de Sócrates
quien va a sentar un antecedente demasiado importante para toda la filosofía de Occidente. Posterior a Sócrates vamos a tener a Platón y Aristóteles, quienes van a realizar el tercer periodo de los grandes sistemas, donde se van a desarrollar dos fundamentos filosóficos en torno a grandes temas. Y ellos, pues recordemos que uno de ellos es el idealismo por parte de Platón y el mundo de las ideas, el mito de la caverna, y por otro lado vamos a tener a Aristóteles con el realismo y su comprensión de la naturaleza y la ciencia. Finalmente vamos a observar que estos filósofos se van a encargar de abordar la cuestión ética desde el hombre y sobre todo el asunto por la felicidad. Entonces, para empezar, se ampliará un poco sobre el primer periodo o filosofía de la naturaleza, la cual estaba comprendida por el grupo de los presocráticos. ¿Y quiénes fueron estos señores? Pues los presocráticos, como ya lo había comentado ahora, se encargaron de reflexionar y analizar eh, cuál es el origen de la naturaleza y del cosmos, buscando la comprensión del todo, desde lo más universal, como es el cosmos, hasta llegar a nuestro entorno natural. Esto a través de la especulación en torno a sus diversos escritos y aportes. No intentan fijar una única verdad, sino que vamos a tener múltiples perspectivas dependiendo del autor. Entonces lo que van a buscar estos presocráticos va a ser la fisis o el principio originario y estructural de las cosas. Y ese principio originario o estructural va a estar acompañado de lo que de una fuerza o un elemento motor para que todo se desarrolle, que es lo que ellos van a considerar o a denominar como arge. ¿Y qué va a ser el arge? Va a ser ese elemento o, o ese fundamento que le va a dar el impulso a la vida y al cambio. Entonces vamos a encontrar diversos arjes en torno a lo que va a ser la comprensión del origen del cosmos o esa fisis que ellos estaban indagando. Los máximos representantes, para recordarlos un poco, dentro de los presocráticos, pues vamos a tener a Tales de Mileto, quien va a proponer el arge como principio de la vida y del cosmos. Vamos a tener también a Anaximandro, quien nos va a decir que ese arge va a tener un nombre particular, el cual él va a decir que se va a llamar Apeirón, y nos va a decir que no es una sustancia como lo propone Tales de Mileto o Anaxímenes, sino que va a ser algo que no podemos comprender en esta realidad, sino que es algo que tiene un fin más allá de lo que nosotros estamos comprendiendo a simple vista. También tenemos a Anaxímenes, quien va a proponer el aire como principal fuerza motora en torno al origen del todo. Pero también vamos a encontrar que, por ejemplo, Pitágoras va a proponer que el arge van a ser los números y las formas geométricas que se van a encontrar a partir de la observación de la naturaleza. Para Leucipo y Demócrito, el arge
va a ser algo mucho más diminuto y algo que va a estar en todos los ámbitos de la naturaleza. Y ellos dos, recordemos que van a ser los primeros que van a proponer en este periodo tan antiguo la existencia de los átomos como partículas que están en un espacio infinito y que constituyen toda la realidad material que nosotros percibimos. Estos átomos existen debido a una mecánica universal que tiene todo el cosmos, es decir, que hacen parte de una estructura que es como un engranaje de toda la realidad que nosotros percibimos. Y sus principios o sus postulados pues son supremamente fundamentales para el desarrollo de la química y la comprensión de la naturaleza en los siglos posteriores. Entonces encontramos que los presocráticos tienen diferentes razones u especulaciones en torno a lo que es el principio del todo, ese principio que se va a materializar en el cosmos y la fisis, que es lo que más le interesaba a ellos. Posterior a los presocráticos, y superando este primer periodo, vamos a encontrar como un movimiento totalmente contrario a ellos, los sofistas. Los sofistas van a surgir, y dentro de ellos vamos a encontrar a Sócrates posteriormente, con un interés muy particular, y va a ser el interés del desarrollo de la vida pública y el desarrollo del hombre político en la polis. Y esto en la medida de que en Atenas se había consolidado la democracia y que la democracia en esa primera etapa de la historia pues se lograba era a través de la persuasión y la retórica, a través del discurso. Entonces los sofistas van a estar detrás de estos fines frente a la formación del hombre, como el hombre a través de sus palabras puede llegar a convencer y puede llegar a establecer cualquier fin que se proponga dentro de la sociedad. Entonces los sofistas ya se van a ir a un plano mucho más individual, porque se van a encargar del sujeto político, y muy contrario a los presocráticos, los sofistas van a ser profesionales en torno a esos postulados que ellos estaban buscando desarrollar en todos los hombres. Y en esa medida de que se consideraron profesionales en torno a ese saber, pues van a empezar a cobrar por enseñar eso que consideraban ellos tan vitales para el desarrollo de la polis. Entonces vamos a ver que los sofistas van a negar lo universal o la búsqueda de esa fisis que estaban indagando los presocráticos para acercarse mucho más a lo que va a ser las fuerzas del alma, lo interno en el hombre, y cómo el hombre puede llegar a ser un sujeto culto y educado a través de la palabra. Es un poco de lo que vemos en la actualidad frente a los asuntos educativos, ¿no? Accedemos a un sistema educativo para acceder a una cultura que ya está preestablecida, y a lo largo de la vida pues vamos desarrollando un discurso, y eso nos hace competentes dentro de la vida pública y dentro de la participación en cualquier ámbito. Entonces para los sofistas va a ser supremamente importante la palabra, el hombre político,
y la vida en democracia. Entonces, con estas dos distinciones entre presocráticos y sofistas, eh, podemos cerrar este primer ciclo en torno a lo que es la filosofía antigua. Muchas gracias.